Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación sobre el Entity Component System en Unity. Hoy vamos a ver pues qué es, para qué sirve y por qué deberíamos de preocuparnos en aprender o por qué deberíamos preocuparnos en saber de qué se trata. ¿Ok? Vamos a comenzar viendo un ejemplo. Y este ejemplo lo vamos a ver directamente en el editor de Unity. Voy a abrir este demo de una empresa llamada Nordeus. El juego se llama Spell Souls. Este demo lo presentamos en Unite Austin 2017. Ok, entonces ya tiene un poco de tiempo. Sin embargo, todavía muestra pues, el poder del Entity Component System y de otras dos cosas relacionadas. Una es el Burst Compiler, el compilador Burst, y el Job System en C Sharp. ¿Okay? Aquí podemos ver un juego de estrategia en tiempo real. Si se fijan, está corriendo a 60 cuadros por segundo. Hay 16.000 unidades. Cada una de estas unidades pues tiene su propia lógica para moverse, su propia lógica para atacar, para cambiar su animación, etcétera. Si se fijan, por acá están saliendo un poco más de estas unidades. Esto está corriendo en una laptop, es una Razer Blade 1060. Entonces, si escuchan el ventilador, pues es por eso. Vamos a empezar a destruir. Vamos a agregar más unidades. Si se fijan, ahora está en 50.000, 60.000, 64.000 y aún así tenemos más de 30 cuadros por segundo. Cada una de estas unidades es independiente, cada una de estas unidades pues les comentaba tiene su propia lógica y esto es pues increíble, ¿no? No estoy corriéndolo en una megacomputadora, es una computadora pues de gaming, pero también no tan nueva. Otra cosa que hay que notar es que pues en un juego como real probablemente no necesitaríamos todas estas unidades, tal vez simplemente tener un sistema de impostores donde se baja la calidad de los meshes, etcétera. Pero en este caso estamos viendo por qué nos importa este tema del Entity Component System. Voy a cerrar el editor de Unity, vamos a regresar a la presentación. Ah, es esta. Ok, mi nombre es Arturo, trabajo en Unity, ahí está mi cuenta de Twitter, si tienen dudas, si quieren saber más, si quieren proponer algún video, pueden escribirme ahí o por correo electrónico también, pues les puedo dar respuesta. Ahora sí, regresando a esto de ECS. ¿Qué significa ECS? Pues significa Entity Component System. Sencillo, ¿no? Aunque si no han escuchado bueno, no han visto en contexto qué significa esto, pues tal vez no tenga mucho sentido, pero al final de la presentación vamos a ver que esto tenga sentido. ¿Qué es lo que queremos lograr? Lo que queremos lograr es performance. Queremos enfocarnos mucho en el rendimiento de nuestros juegos o de nuestras aplicaciones. Si han visto, si han seguido las tendencias de tecnología con realidad virtual, realidad aumentada, con el hecho de que Unity se utiliza en otras áreas, además de juegos como automotriz, como arquitectura, como cine, pues requerimos que para que estas aplicaciones puedan seguir siendo en tiempo real, lo cual es el valor de un motor como Unity, pues que todo sea súper óptimo. Y hay dos partes. Una es lo que llamamos performance by default, pues rendimiento por default, que significa que el engine que ustedes escriban, perdón, el engine que ustedes usan, en este caso Unity, sea el engine más rápido que pueden encontrar por ahí. Es decir, si ustedes están creando un juego, sepan que el motor va a ser lo más optimizado y lo más rápido posible en cualquier plataforma a la que estén trabajando. Ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo de Unity. Sin embargo, también queremos que ustedes puedan escribir código optimizado, código con rendimiento en mente, y es por eso que este Entity Component System entra.
Este demo lo mostramos en Unite Los Ángeles el año pasado, en 2018, y es un demo que vamos a liberar para que ustedes puedan tenerlo, puedan jugar con él, puedan ver cómo se hizo. Este demo utiliza algo llamado DOTS y probablemente lo vean más y más y más en la documentación de Unity, en los blogs, etcétera. DOTS, D-O-T-S, significa Data Oriented Tech Stack, ¿ok? Entonces si yo menciono DOTS, a eso se refiere. Y se refiere a varias partes, se refiere al Entity Component System, se refiere al compilador Burst y se refiere también por el momento al Job System. Pero esto incluye más cosas o se va a expandir en el futuro. Ahora, este demo se llama Megacity. Tiene 4.5 millones de mesh renderers diferentes. Hay 100,000 fuentes de audio individuales. Hay 5,000 vehículos moviéndose por la ciudad. Cada edificio tiene 2,000 objetos individuales. Es decir, esas antenas que ven ahí, esos ropa colgante, etcétera, es un objeto diferente. Y a pesar de eso, el demo corre, esto que les presenté es un video, pero el demo corre a 60 cuadros por segundo, sin caídas de frame rate. De vuelta entonces a qué es esto de ECS. Recuerden, Entity, Component, System. Ahora, ¿cómo programamos hoy? ¿Cómo es que creamos nuestro código? Y voy a centrarme un poco en Unity nada más, porque pues bueno, si están programando su juego en otras plataformas, pues será diferente. Incluso dentro de Unity pues hay mucha gente que programa de forma diferente, hay diferentes estándares y demás, pero normalmente si venimos de un lenguaje como C, C++, C Sharp, estamos utilizando lenguajes orientados a objetos, ¿no? Lenguajes que están pensados para utilizarse de esta forma. En el caso de Unity en particular, nos centramos más a un lenguaje, a utilizar C Sharp, que es orientado a objetos, pero lo utilizamos como lenguaje de scripting basado en componentes. Es decir, si nosotros tenemos un objeto que no hace nada, un GameObject vacío, le podemos ir agregando componentes que le van dando, le van permitiendo que ese objeto haga algo. Estos son los monobehaviors. Ahora, en el caso de programación orientada a objetos, tenemos normalmente una jerarquía como esta, ¿no? Tenemos un vehículo, ese vehículo pues puede ser una clase base de la cual otras clases se van especializando. Entonces podemos tener un vehículo acuático, un vehículo de tierra y dentro de acuático podemos tener basado en un motor o basado en viento, y la clave aquí es que esta clase extiende esta, es decir, que lo que tiene esta clase también lo tiene esta. Esta clase va a tener lo que tiene esta y lo que tiene esta. Es así como vamos nosotros armando nuestras jerarquías en orientado a objetos. En el caso de Unity empezamos con un GameObject vacío y si queremos mover el objeto, pues lo creamos un componente que lo mueva, con código que lo mueva, y pues podemos tener propiedades dentro de ese objeto. Si nos gusta esta forma, ¿por qué tendríamos que cambiar o qué hay de malo? Y la verdad es que no hay nada malo. Si nos gusta programar así, está bien. Si el juego corre a 30 cuadros por segundo o al frame rate que ustedes busquen y todo funciona bien, pues no hay por qué cambiar lo que hacemos, ¿no? Sin embargo, el problema que vemos aquí es que estamos modelando nuestros programas basados en cómo vemos el mundo real. Esto es más fácil para nosotros para entender cómo modelar nuestros programas. Sin embargo, recordemos que las computadoras están hechas de forma diferente a cómo nuestro cerebro procesa información y cómo guarda información. Entonces hay que ver por qué tendríamos o por qué valdría la pena pensar en un paradigma que haga que para la computadora o para el dispositivo en el que corre nuestro juego sea más fácil de manejar los datos. Y el problema es que los datos están en todas partes. Entonces vamos a ver. Imagínense que estamos utilizando Unity y vamos a instanciar un minion, un personaje. Este es un diagrama súper simplificado de la memoria. Por este momento solo imaginémonos que esta es la memoria que tenemos en nuestro dispositivo y tenemos pues nuestro objeto con la posición y una velocidad, ¿ok? No sabemos dónde está en memoria, puede estar en cualquier lado de forma aleatoria. Luego instanciamos otro, no sabemos dónde va a estar en memoria, puede estar en cualquier lado.
y luego instanciamos otro que tampoco sabemos dónde va a estar o puede estar o va a estar en forma aleatoria. Ahora, si yo creé mi minion pensando en que pues tiene su posición y su velocidad, pues es fácil para mí pensar en este objeto como pues un objeto que tiene su posición y velocidad. Sin embargo, para la computadora, y estamos viendo aquí el problema es que si yo quiero acceder y quiero hacer cosas como, ok, checar dónde está este objeto o mover este objeto, tiene que ir el procesador a la memoria para traer estos datos y estos datos aquí. Y como esto es aleatorio, pues no sabemos cuánto tiempo se va, perdón, no sabemos dónde está y entonces se puede tardar más tiempo. Otro problema que viene es que a lo mejor estamos utilizando estos datos, están en el procesador y la siguiente vez que los requerimos, pues tal vez haya que volverlos a buscar en memoria porque no hay un orden en cómo accedemos a esta información. Ahora, la pregunta es si lo podemos arreglar utilizando solamente arreglos. Y la cosa es que si utilizamos arreglos, la memoria en realidad no está acomodada. El acceso a esa memoria es más sencilla, pero cuando yo instancio mis objetos, pues esos objetos siguen en cualquier otro lado en memoria. Entonces, esta no es necesariamente una solución al problema que estamos viendo. La solución o la clave de la solución es que necesitamos una forma de accesar datos de una forma ordenada. Entonces imagínense si ahora en vez de nuestros minions vemos como un objeto que tiene una posición y una velocidad, vemos como dos listas, una lista con puras posiciones y una lista con puras velocidades. Regresando a la teoría, esto viene de algo llamado DOD, que es Data Oriented Design, diseño orientado a los datos, a cómo está acomodado los datos. Entonces, en lugar de formar nuestros programas, nuestro código basado en cómo vemos nosotros los objetos en realidad, vamos a basar nuestro código en cómo los datos se acomodan mejor para que la computadora los accese, los procese y los transforme. Pues sí, vamos a diseñar basándonos en los datos y no en el mundo real. De nuevo empieza el ECS, este concepto que es, recuerden, entity. Ahora vamos a ver que una entidad es un índice, ¿ok? Por el momento, con esto es suficiente que lo sepamos. Luego tenemos component, son colecciones de datos, y sistemas, system, es lo que transforma los datos. Ahora, aquí hay un pequeño cómic para ver si es más sencillo de entender el concepto de qué es el Entity Component System. Ok, entonces recuerden, tenemos nuestras entidades e imaginemos que vamos a hacer un juego donde hay drones. Ok, nuestros entities simplemente van a ser índices, van a ser apuntadores que nos digan, ok, esto va a ser un dron 1, este es el dron 2, este es el dron 3. Sin embargo, ellos no tienen datos y no procesan esos datos. Solamente van a ser estos índices. Pueden ser también iteradores dentro de un ciclo, etcétera. Pero pensemos como índices a estas entidades. Ahora tenemos los componentes. Los componentes son solamente datos. En el caso de nuestro ejemplo de un dron, bueno, vemos que un dron necesita tener posición, velocidad, un mesh, un material, etcétera. Entonces vamos a tener todos estos componentes por separado, de una forma que estén más sencillos de accesar por el procesador de nuestro dispositivo. ¿Okay? Solamente van a ser datos, no hay otra cosa, simplemente son datos. Estos datos por sí mismos no hacen nada, necesitamos de sistemas que transformen estos datos. Entonces, si queremos dibujar o hacer render de nuestro dron, pues necesitamos tener el mesh y la posición, ¿no? Y el material. Si quiero mover mi dron, pues simplemente necesito la posición y la velocidad. Entonces, este sistema está encargado de traer solamente los datos que necesita para hacer el render de nuestro dron, y el sistema de movimiento solamente trae los datos que necesita para el movimiento de nuestro dron. Okay, esto nos sirve mucho porque hace el escribir código multihilo mucho más sencillo, nos trae mejoras de performance y bueno, en general la arquitectura de Entity Component System
para mi gusto, genera código mucho más ordenado y sencillo de leer. Pero bueno, esto ya depende de la experiencia de cada uno de nosotros. Ok, entonces de regreso al ejemplo del vehículo. Tenemos 3 autos y los car 1, car 2, car 3, que pueden ser estas variables, van a ser la entidad. Tenemos los componentes, que van a ser listas de vector 3. Aquí es donde está posicionado mi carro. Y otra lista con velocidades. A qué velocidad se mueven estos autos. Ahora nuestro sistema es el código que modifica estos datos. Entonces en este caso yo voy a mover mi carro en X, multiplicando su posición en X por una velocidad. Así es como se divide esto. Bueno, antes de terminar, vamos a pasar a el ejemplo dentro de Unity. Ahora tenemos un ejemplo súper sencillo. Aquí en la descripción del video voy a poner las ligas al repositorio para que puedan tener el acceso al proyecto. Pero vamos a ir viendo nuestro proyecto de Unity y cómo lo vamos a ir generando para tener las 3 diferentes versiones, ¿no? Una donde es la forma clásica de utilizar la forma de hacer código con Unity. Luego vamos a tener otra forma que es híbrida y de ECS, y después una que va a ser la versión pura del Entity Component System. Este paquete de Entities se llama, es un paquete que está en preview, es decir, que todavía no está listo para producción, aunque ya lo pueden utilizar. Todavía hay muchos cambios, todavía hay cosas que puede que se quiten, cosas que se agreguen. Entonces, por ahorita, si están interesados en el Entity Component System de Unity, es entrar con la idea de que va a haber cambios, en que puede que haya errores, puede que no haya compatibilidad después cuando lancemos el primer release oficial de el paquete de entities. Ok, entonces vamos a ver primero este demo. Este es un ejemplo clásico. Yo tengo mi drone. Lo que hace es pues más o menos tener este efecto como de estar flotando. No tiene nada de complejo la animación, es simplemente utilizar la función de seno para mover su posición en Y solamente. Ok, tenemos este objeto, este GameObject, que tiene un script que se llama Drone Movement. Lo voy a abrir. Y vemos que aquí es súper sencillo. Tenemos la función update, donde estamos haciendo que el drone se mueva en seno sobre el componente Y de su posición. Y aquí tenemos la velocidad como una propiedad dentro del mismo script. Si yo me voy aquí a mis hélices, cada una de ellas tienen un componente similar, nada más que rota las hélices. Entonces tengo los datos y tengo el código que transforma los datos en el mismo lugar, y es generalmente así como trabajamos en Unity. Tenemos nuestros objetos y le vamos dando nuestros componentes que tienen datos y que tienen también el código que transforma esos datos. Ahora, si queremos empezar a utilizar la forma de Entity de ECS dentro de Unity, necesitamos un paquete que vamos a obtener yéndonos a Window, Package Manager, y se llama Entities. Yo aquí ya lo tengo instalado. Este paquete es el que tenemos que estar trayendo constantemente, actualizando, etcétera. Ok, ya con eso tengo acceso a un API mucho más amplio de cosas, y si quieren ver que esté aquí, es aquí com.unity.entities. Ahora voy a abrir otra escena que se llama Hybrid. Ahora, esta escena funciona igual, solamente que es como un paso intermedio para empezar a escribir este código de ECS, de pasar a ese código ECS. La cosa que trae este modo híbrido es mejor para aprender, sin embargo no es más óptimo ahora. ¿Por qué es mejor para aprender? Bueno, si se fijan, yo sigo teniendo mis GameObjects, sin embargo, ahora en lugar de solamente tener en lugar de tener un componente o un script que mueva a mi dron, tengo un componente
que solamente tiene datos. Entonces lo voy a abrir. Y si se fijan, yo tengo aquí una clase que extiende MonoBehavior, y eso es para que se la pueda arrastrar y soltar a mi dron, que tiene solamente datos. No tiene otra cosa, simplemente tiene los datos. Y lo mismo pasa con los hélices. Si selecciono un hélice, vemos que tenemos este Helix Rotate Component, solo tiene datos. Entonces ya estamos separando nuestros datos, o sea, los components, del código que hace que se muevan o que se transformen esos datos. Ahora, ¿por qué funciona esta escena si en realidad no hay nada que los transforme? Hay que agregar también este componente que se llama GameObjectEntity. Esto es simplemente para asegurarnos que el mundo ECS pueda ver este objeto, sin embargo no hace otra cosa. Les decía, ¿por qué funciona esto si no tiene ningún componente mi dron que lo mueva? Solamente tiene datos. Bueno, aquí, si yo me voy a mis scripts, me voy al modo hybrid, vemos que tenemos los components, que son estos que tienen datos, y tenemos, perdón, los components, y tenemos los sistemas. Vamos a abrir el sistema del dron. Ahora, es un poco más complejo el código, pero bueno, tiene algunos comentarios y demás. Nos fijamos, tenemos una clase que en lugar de heredar de MonoBehavior como normalmente lo hacemos, hereda de Component System. Esto significa que nos vamos a conectar con el mundo ECS ahora. Estamos utilizando el namespace unity.entities. Estamos definiendo una estructura que se llama data, que tiene dos tipos dentro. Uno es un transform y un componente que se llama DroneMoveComponent. Ahora tenemos un método que se llama onUpdate. Si se acuerdan, en Unity normal tenemos, cuando extendemos MonoBehavior, tenemos algo llamado update, la función update, que se manda a llamar cada frame. Pues sí, se manda a llamar muchas veces durante el transcurso del juego. Esto es similar, esta función se va a mandar a llamar muchas veces, sin embargo, no se va a mandar a llamar una vez por cada objeto que tiene ese script. Se va a mandar a llamar una vez cada vez que se ejecute el update de mi juego, y dentro de ese yo voy a tener un ciclo que por cada entidad se va a ejecutar esto, ¿ok? ¿Por qué entidades o cuántas veces se va a ejecutar eso? Bueno, estamos diciendo que se ejecute esto por cada entidad que encuentre en mi juego que tenga estos datos. Es decir, que tenga un transform y tenga un DroneMoveComponent. Por cada objeto que existe en el mundo que tenga estos datos, estos dos componentes, vamos a ejecutar el código que está aquí. Y lo que estoy haciendo aquí, pues simplemente es modificar la posición del dron. ¿Okay? Lo importante aquí es decir, por cada entidad que se encuentre, que haga match con este query en este caso es objetos que tengan transform y DroneMoveComponent. Si me voy a Unity, vemos que mi drone tiene el move component y tiene un transform. ¿Okay? Para este caso híbrido también es necesario que tenga este GameObjectEntity, de otra forma no los encuentra, pero este es implícito en la llamada que tenemos en nuestro código. ¿Okay? ¿Cómo funcionaría el rotar nuestros hélices? Bueno, debe ser de una forma similar. Yo tengo una entidad que tiene un transform, tiene un Helix Rotate Component. Vamos a ver si el Helix Rotate System va por algo similar. Ok, aquí estamos diciendo por cada entidad que tenga este dato, rótalo. ¿Qué datos? ¿Qué información? Pues que tenga un transform y un Helix Rotate Component. Yo podría decir, ok, quiero que roten todos los objetos que tengan esto, y a lo mejor que también tengan... bueno, todos van a ser GameObject, que podrían ser que tuvieran un rigid body. ¿Okay? En este caso no lo creamos, pero pues, así es como se arman los queries. También hay formas de hacer queries donde digamos, ok, que tenga un transform, que tenga un Helix Rotate Component y que no tenga otro componente. ¿Okay? Esta es la forma híbrida, les decía, es más sencilla de utilizar porque pues todavía utilizamos GameObjects, todavía podemos utilizar por ahora el editor, algunas herramientas que utilizamos por aquí.
Sin embargo, no tenemos todos los beneficios de performance. Y hay otra cosa que les quiero mostrar aquí. Si yo selecciono mi AirDrone Hybrid, le doy play. Este GameObject Entity me está diciendo qué sistemas están actuando sobre mi, sobre mi entidad. Pues, ok, está utilizando el Drone Move System, este sistema, este sistema, este sistema, este sistema. Esos son sistemas internos de Unity en los que está siendo utilizado mi entidad. Ahora vámonos a otro ejemplo, que es el ejemplo puro. Este ejemplo puro también va a cambiar, todavía no está nada definido y el objetivo de esta presentación es pues ver cuál es el futuro de ECS. Sin embargo, pues todo esto va a cambiar, ni siquiera se preocupen en tal vez aprenderse toda la sintaxis y demás, es más un ejercicio de pensamiento de cómo vamos nosotros a modificar o cómo vamos nosotros a pensar nuestros programas, cómo vamos a hacer la lógica de nuestros programas pensando en el Entity Component System. Ok, ahora yo no tengo nada aquí, le voy a dar play y vamos a ver qué sucede. Nada visible. Tenemos un dron, solamente tiene una hélice, tiene el mismo movimiento y se está dibujando. Ahora si vemos aquí en nuestra escena, yo no tengo más que una cámara, una luz direccional y un plano. No hay ningún dron. Si yo me cambio a mi escena y trato de seleccionarlo, no puedo. ¿Por qué? Porque esto no es un GameObject. Esto es solamente una entidad de forma pura, por así decirlo, de un dron. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, voy a abrir y también como que quiero mostrar un par de cosas aquí porque si van y buscan documentación van a encontrar mucho que de repente abren el proyecto y funciona, pero no hay ningún objeto en la escena, ¿no? Entonces, en la forma en cómo se hace ECS ahorita, es mucho así, donde no existen los objetos, las entidades se van creando al momento en que ejecutamos el código. Entonces, muchas veces van a encontrar algo llamado un bootstrapper. Este bootstrapper va a ser como el punto inicial de su escena, de su proyecto. En este caso, hay un concepto que se llama archetypes. Estamos utilizando 3 archetypes, uno para el dron, uno para la hélice y por aquí hay otro que nos permite hacer un attachment de la hélice al dron. ¿Por qué? Porque ahorita por default las entidades en ECS no puedes hacer hija una entidad de otra, así como por default. Tienes que tener un componente que haga que una entidad sea hija de otra. Esto puede cambiar, esto va a cambiar, solamente es así como funciona ahorita. Tenemos un Mesh Instance Renderer con aquí se llama el look del dron, el look de la hélice. Y aquí podemos, bueno, está el cómo inicializamos todo. Primero definimos nuestros arquetipos. Para mi dron, yo quiero que el dron tenga una posición, una rotación y una velocidad de movimiento. Este position y rotation, estos tipos de datos no vienen dentro de Transform, dentro de Unity Engine, viene dentro de Unity.transforms, ¿ok? Entonces no es el mismo transform. ¿Por qué? Porque si solamente necesito su posición y rotación, no necesito la escala, pues no se la tengo que poner, ¿no? Para la hélice necesito crear un arquetipo que tenga una posición, una rotación y una velocidad de rotación. El Helix Attach, pues necesitamos crear un arquetipo que tenga este attach. ¿Ok? Después, para el look del dron, ¿cómo se va a ver? Lo que vamos a hacer es traer esto de un prototipo. Este prototipo, esta función, está aquí, que básicamente nos regresa un Mesh Instance Renderer. Busca este objeto por nombre, entonces lo busca en mi escena y se lo asigna. ¿De dónde lo va a traer? Lo va a traer de aquí. Este Player Renderer Prototype tiene un Mesh Instance Renderer y aquí es donde tiene su material y su mesh. ¿Ok? Entonces estos dos objetos, de hecho van a ser destruidos una vez que los use. Estos dos objetos son los que definen cómo se ve un jugador, o en este caso el dron, y cómo se ve la hélice.
Ok, luego ya cuando empezamos, ya terminamos de eso, de traer el look, de traer lo que vamos a dibujar, empezamos nuestro juego. Aquí creamos un Entity Manager sencillo y está documentado el código. Vamos a crear ya la entidad. El drone va a ser una entidad a partir del arquetipo, es decir, esta entidad ya va a tener todos los componentes que le dimos aquí. Lo mismo con esta otra entidad. Al dron, para darle ya los datos, porque solamente le dijimos, ok, vas a tener una posición, pero no sabe qué posición tiene, entonces le tenemos que hacer set component data o data a la entidad drone, y este va a ser el valor, una rotación, una speed y el look, cómo se va a ver. Lo mismo para la hélice, y simplemente para el emparentamiento yo voy a crear una entidad helix attach entity, y aquí le digo, ok, el new attach va a ser el hijo va a ser la hélice, esa entidad, y el padre va a ser el drone. Así es como empieza eh, todo básicamente. Ahora vamos a regresar aquí. Seguimos sin tener eso. Vamos a ver nuestros componentes. Ahora estos componentes están diferentes, ya no heredan mono behavior como le habíamos hecho anteriormente. Ahora extienden iComponent data. Esta es una estructura. Una va a ser movement speed, que va a tener speed. Podrían tener más datos. Ahorita solamente necesitamos un speed, pero podríamos tener otras propiedades. Y un rotation speed. Okay, la velocidad de rotación. Este es otro componente, entonces ya tenemos nuestros dos componentes, move speed, rotation speed. Aquí es donde los definimos, estos componentes que están aquí. Ok, ahora vamos a ver nuestro move system. Es similar como lo habíamos visto anteriormente, tenemos esta estructura de data. Ahora la diferencia es, y esto es importante, en lugar de tener una estructura con 3 datos como teníamos en nuestro ejemplo anterior, que lo teníamos por aquí, no era en nuestro sistema Drone Move System, tenemos una estructura con 2 componentes. Aquí tenemos una estructura de arreglos, es decir, tengo un arreglo de posiciones y un arreglo de velocidades. Yo puedo tener cientos o miles de drones y todos los datos de su posición y velocidades van a estar contiguos en memoria. Y eso es parte de lo que estamos buscando. Este inject va a desaparecer, entonces, pues bueno, para que lo tomen en cuenta, esta sintaxis es muy probable que se deje de utilizar, pero es así como por ahorita, es una forma de decirle, ok, este es el query y tráete todos los objetos, ejecuta este ciclo en todos los objetos que sean parte de este arreglo, o perdón, en todos los componentes, porque no son entidades, en todos los componentes que estén aquí. Entonces, si yo tengo 10, 100 o 1000 posiciones y 10, 100 o 1000 velocidades, esto se va a ejecutar 10, 100 o 1000 veces. Necesito un contador para saber cuál es el length que tiene actualmente. En este caso vamos a tener solamente uno, entonces solamente lo ponemos en el índice 1, pero este código funcionaría si tuviera más. Y pues la lógica es la misma. En este data, la posición en el índice en el que estamos, va a ser la posición, y luego multiplicado aquí por la velocidad en el índice en el que estamos. No es tan complejo, realmente es sencillo. Mi recomendación, y voy a regresar a la presentación, esa ya era la última slide. Mi recomendación por ahora es, si les interesa, si están dispuestos a invertir tiempo en aprender, en ver cómo está el Entity Component System, cómo funciona, cómo está evolucionando y demás, empiecen a utilizarlo, hagan un proyecto como de prueba, hagan pruebas, tal vez si tienen por ahí un proyecto que se beneficiaría de tener más elementos, etcétera, háganlo. Si no, si es muy riesgoso para su estudio, para su proyecto, el estar probando, el estar haciendo estos cambios que después probablemente se tengan que revertir porque es un paquete en preview, entonces esto significa que no se promete que haya compatibilidad una vez que está la versión 1.0. La recomendación es entonces pues no lo empiecen a utilizar por ahora.
Otra cosa es que si quieren tener los scripts, quieren tener el proyecto, quieren preguntar más y demás, tener acceso a este cómic, este es el repositorio. Lo voy a pegar en la presentación para tenerlo más grande. Pueden tenerlo de aquí. El repositorio es abierto, entonces lo pueden obtener de ahí. Si tienen más dudas, no olviden en escribirme, en preguntarme. Las redes sociales están abajo. Muchas gracias.